Buenos días y bienvenido a tu primer clase virtual de Literatura 2. Te agradezco que estés viendo este video. Y te recuerdo que el día de mañana tendremos una sesión de 8 a 9 de la mañana en vivo para aclarar dudas y cualquier otra cuestión que se pueda suscitar dentro del entorno virtual. Vamos a empezar con la literatura prehispánica. Esta literatura fue desarrollada antes del año 1500 de nuestra época actual y es previa a la conquista de los españoles. Te recomiendo que antes de empezar a ver esta presentación por completo, vayas al área de contenidos semanales y veas los videos que he posteado para ti y escuches la canción que puse en náhuatl. Eso te ayudará a entrar en contexto con la literatura prehispánica. Pero bueno, nosotros vamos a empezar con la literatura náhuatl. Como siempre te comparto cuáles son los objetivos de la clase. Identificar las características de la literatura prehispánica y comprender la cosmovisión de estas literaturas a través de los productos literarios. Empecemos. Todas las literaturas prehispánicas fueron aquellas que se desarrollaron en el área de América previa a la conquista de los españoles. Son literaturas que van específicamente de México a Sudamérica. La literatura que se desarrolla en Estados Unidos no cuenta como literatura prehispánica, solo la literatura que abarca este espacio geográfico que podríamos llamar que ahora somos hispanohablantes, aquel territorio que fue conquistado por los españoles, por eso es prehispánica, previa a los hispánicos, es decir, previa a los españoles. Estas literaturas tenían ciertas características. La primera de ellas es que van a ser expresiones previas a la conquista. Toda la literatura prehispánica es previa a la conquista. Habrá algunas que sean posteriores, pero solo en los primeros años y que van a narrar solamente los acontecimientos que se suscitaron dentro de la conquista, por parte de quienes fuimos conquistados, es decir, de los mexicanos. Además, en su mayoría va a ser de tradición oral, por eso es muy difícil encontrar escritos prehispánicos. La literatura que llega a nosotros es a través de códices o a través de la traducción de los códices que hicieron personas como Fray Bernardino de Sahagún o otros frailes que entendieron el idioma que hablaban los mexicanos y tradujeron esos códices. Pero la mayoría fue destruido en la conquista, por lo cual no tenemos un gran acervo de esta época. Realmente todo lo que llega a nosotros viene de los españoles. Además, como ya les dije, va a abarcar a todos los pueblos mesoamericanos. Es una literatura que va a ir del norte de México hasta el sur de Argentina. El fin del mundo, como suelen llamarle. Esta literatura tiene ciertas características propias de la literatura prehispánica. La primera es que en su mayoría es anónima. Así como sucedía con los cantares de gesta que venían de una tradición oral y no había un autor como tal, la literatura prehispánica va a ser exactamente lo mismo. Es una literatura que es anónima, pero porque a nosotros, a nuestros antepasados previos a la conquista, les importaba más dejar constancia de lo que eran ellos como sociedad. Es decir, no les importaba ser el autor reconocido, les importaba dejar una constancia de lo que estaba viviendo el país o la sociedad o el pueblo prehispánico en ese momento. Ellos se consideraban parte de una sociedad, parte de un todo, y por lo tanto ese todo tenía que estar explicado a través de su literatura, a través de los códices, a través de las tradiciones. Además, van a ser literaturas cuya característica principal va a ser agraria. ¿Qué quiere decir esto? Es una literatura que tiene un alto valor en la cuestión del campo, en la cuestión con la naturaleza. Ellos veneraban a la naturaleza. El panteón, recuerden que un panteón de dioses es todos los dioses que crean una sociedad para darle sentido a su forma de ver el mundo. El panteón de los prehispánicos, de los pueblos mesoamericanos, era un panteón que adoraba las fuerzas de la naturaleza, que adoraba el maíz. Recuerden que nosotros, nuestra moneda no era el oro lo introducen los españoles cuando llega la conquista. Nosotros comerciábamos con maíz, con cacao,
con especias. Ellos valoraban, tenían en alto grado la naturaleza y por eso su literatura va a ser agraria, va a verse en ella ese amor por la naturaleza, ese gusto por la tierra, por las flores. Veremos más adelante, por ejemplo, la poesía de Nezahualcóyotl habla mucho de las flores, los tienen en un nivel muy alto la naturaleza como algo que debía apreciarse y cuidarse, cosa que se destruye cuando llegan los españoles con la conquista. Ya les había dicho, es una literatura de carácter oral, es una literatura que se va a ir transmitiendo de padres a hijos y de ancianos a el pueblo y de maestros a alumnos. Es una literatura oral muy rica, se contaban las historias, se contaba todo y iban conociendo cómo había sido la creación del mundo de acuerdo a cada uno de los pueblos. Y por último, va a ser una literatura panteísta. ¿Qué quiere decir esto? Va a transformar las fuerzas de la naturaleza en dioses. Tenemos al dios Tlaloc en la literatura náhuatl, que es el dios de la lluvia. Tenemos a Kukulcán en la literatura maya, que es el mismo dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Son dioses, adoramos la naturaleza, convertimos las fuerzas de la naturaleza en diversos dioses para poderle dar sentido a la vida. Ahora sí, veremos la literatura náhuatl. La literatura náhuatl es la que se desarrolló el pueblo azteca, este pueblo que vivió en la zona de Tenochtitlan, el centro, el Valle de México, y que se fue expandiendo conquistando pueblos vecinos. La literatura náhuatl es una de las que tiene mayor constancia porque fue el pueblo principal que conquistaron los españoles, ellos y los mayas. Por eso no hay mucha literatura, por ejemplo, otomí o mucha literatura quechua, porque realmente fueron absorbidas por otros pueblos. En este caso tenemos la literatura náhuatl, que es la que nos sirve de referencia, una de las dos referencias de la literatura prehispánica a lo largo de estos años. La literatura náhuatl es, como les dije, aquella que se desarrolla en todos los pueblos que vivieron en el Valle de México y sus alrededores. El náhuatl se habló desde la época de Teotihuacán y era la lengua de Azcapotzalco, Chalco, Tlaxcala, Cholula y otras regiones. Es decir, el náhuatl se hablaba en toda la zona del Valle de México y regiones circundantes. Era una lengua muy rica, es una lengua muy rica porque no se ha extinto, todavía hablamos náhuatl, como ya lo pudieron ver en el video que revisamos previo a la clase, y que desarrolló un panteón de dioses y una cosmovisión de la vida muy amplia. ¿Okay? Hay que entender que los nahuas eran un pueblo sumamente religioso. Todos los aspectos de la vida de los náhuatls estaban relacionados con la religión. Las acciones individuales que hacía cada persona dentro de la sociedad estaba relacionada con su cosmovisión del mundo y con la religión. Ellos se guiaban por aquello que decía la religión. Es decir, yo tenía que comportarme como me decía mi sacerdote. Ellos interpretaban la vida y le daban sentido al mundo a través de la religión, y todo lo que hacían tenía que estar basado en los preceptos religiosos de la época. Ellos, por ejemplo, se consideraban que eran el pueblo del sol. Vivíamos en la época del quinto sol para ellos. Ya habían pasado 4 soles, estamos en el quinto sol. Y ellos eran el pueblo elegido, así como sucedía con los judíos en la época de la literatura hebrea. Para los náhuatl, ellos eran el pueblo elegido. Es decir, ellos eran el pueblo que venía a salvar el mundo. Y de aquí se deriva una de las tradiciones que quizás sean más extrañas que tenían las personas de esa época. Ahí podemos ver en la viñeta, no se alcanza a leer lo que dice arriba, pero decía, así era esto de los sacrificios. Y dice, con todo su sacrificio, Dios Tonatiuh era el dios del sol, y Tonatiuh le responde al mexica, sin corazón, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, por ejemplo, dentro de la cosmovisión que tenían del mundo, pensaban que tenían que sacrificar una persona diaria para que el sol volviera a nacer. ¿Por qué? Porque así había nacido el quinto sol. El sacrificio de un hermano al lanzarse al fuego había hecho que naciera el quinto sol. Por eso ahora ellos cada día tenían que sacrificar a una persona en el altar, sacarle el corazón y ofrecérselo al dios del sol, al dios Tonatiuh, para que volviera a salir el sol. No era que fueran un pueblo bárbaro, no era que fuéramos un pueblo loco, un pueblo con gustos
y costumbres extrañas. Era que dentro de su cosmovisión, de esa forma en que ellos concebían el mundo, tenían que hacerlo. Tenían que pedirle, tenían que ofertar el corazón al Dios del Sol, si no, no iban a hacer el sol. Podrán preguntarse, o podrán decirme en este momento, bueno, y si no lo hacían, ¿qué pasaba? ¿Nunca se les ocurrió no sacrificar a alguien? No, porque la religión estaba tan fuertemente ligada al desarrollo comunitario que ellos lo creían. Era una verdad innegable. Y por eso todos los días sacrificaban seres humanos. ¿Quiénes sacrificaban? Tampoco eran tan mensos. Ellos lo que hacían era sacrificar a los prisioneros de guerra. Por eso el pueblo azteca era un pueblo muy bélico. Necesitaba prisioneros para poder sacrificarlos. No se sacrificaban ellos mismos, salvo aquellos que ganaban el juego de pelota, pero era un sacrificio que se consideraba un máximo honor porque iban a ayudar a que naciera un día nuevo. Quienes ganaban el juego de pelota ganaban el honor de ser sacrificados. No era un premio muy bueno que digamos, pero funciona. Si quieren ahondar en este tema, yo les sugiero que lean el cuento de las Guerras Floridas, de Julio Cortázar. Les ayudará a que ustedes sepan cómo era la cosmovisión prehispánica, cómo era la cosmovisión de los aztecas, y les permitirá profundizar en este tema leyendo un cuento que es muy divertido y que mezcla la época actual con la época de las Guerras Floridas, precisamente del pueblo azteca. ¿Ok? La épica náhuatl, como la literatura épica que existía en los pueblos griegos, como existió en la época medieval, es una literatura que nos va a hablar de héroes, de historias, pero sobre todo de la cosmovisión, de cómo se creó el pueblo, de cómo los dioses dieron origen a las cosas que sucedían en la época prehispánica. Va a ser una épica llena de mitos, leyendas, y que va a narrar la fundación de las ciudades. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar la leyenda de Tonatiuh, la leyenda de los volcanes que pudieron escuchar previamente esta clase, cómo se fundó Tenochtitlan, etcétera, etcétera. ¿Okay? La leyenda de Quetzalcóatl. ¿Quién era Quetzalcóatl? Porque el dios Quetzalcóatl se va y promete volver después de tanto tiempo. ¿Quién era Quetzalcóatl? ¿Okay? Era una literatura épica que solía bailarse y cantarse en las festividades. Se usaba para enseñar a los niños, para enseñar al pueblo, se bailaba y se cantaba. Algo así como los cantares de gesta, pero más festivo. Además, como les dije, muestran la cosmovisión del pueblo, cómo fue constituido algo. Además, para ahondar en este tema, ustedes van a tener que leer en su libro los dos fragmentos que hay de cosmovisión prehispánica, sobre todo de la época de los aztecas, y resolver las actividades significativas. Y por último, van a relatar las acciones de los héroes aztecas. Los héroes aztecas previos, igual que como en la literatura griega, a la época actual. Los dioses, los sacrificios que hicieron, cómo se creó la tierra, cómo se creó la lluvia, cómo Tonatiuh nos da el sol, cómo se va al Mictlán, quién llega al Mictlán, cómo es que un Xoloitzcuintle nos guía. Todas estas partes están insertadas, están explicadas en la épica náhuatl, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo les voy a leer un fragmento de el único manuscrito que se tiene de cómo se fundó Tenochtitlan, es decir, cómo los aztecas llegaron hasta este punto. Los aztecas eran originados de Aztlán, por eso son aztecas. Y dice así: desde Aztlán, lugar de las garzas, la última tribu del norte a Mesoamérica parte, para librar acechanzas. Sus armas, mazos y lanzas, arcos, flechas, dardos y ondas, con destreza eran usadas. Y así sigue el poema donde se narra el descubrimiento de Tenochtitlan, desde que salen de Aztlán hasta que llegan a Tenochtitlan, donde tenían que encontrar un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y luego viene la lírica náhuatl. La lírica náhuatl era una lírica que tenía un alto cargamento de cuestión religiosa y filosófica. Está representado principalmente por Nezahualcóyotl, el rey poeta. Este rey que vivió en la época prehispánica y que se dedicó a escribir mucha poesía. ¿Okay? Tiene ciertas características la literatura, en general la lírica de los náhuatl. La primera es la repetición.
los aztecas solían repetir las palabras, las frases o las oraciones, algo así como un estribillo. Pero la repetición, además, era una cuestión de repetir, por ejemplo, no para siempre en la tierra, y luego venía otra vez, no para siempre en la tierra, y luego había otro texto, no para siempre en la tierra, y esa frase se repetía de forma constante en la poesía para reafirmar la idea principal del poema. Va a haber también algo que se llama paralelismo. El paralelismo es que nosotros vamos a repetir un concepto de diferentes formas. Por ejemplo, si ven la lámina que tenemos aquí, dice, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. El paralelismo viene dado aquí en la reiteración del concepto mediante frases semejantes. Se quiebra, se rompe y se desgarra. Son frases semejantes. Tienen el mismo concepto, tienen la misma idea. Quebrar, romper, desgarrar. Es decir, se destruye. Eso es paralelismo. Y va a haber en la poesía náhuatl, vamos a ver esta repetición constante, este paralelismo, ¿no? Y la metáfora. La metáfora es cuando usamos elementos para comparar cosas. Pero en esta poesía en particular se van a hablar de aves, piedras preciosas y flores. Las metáforas van a estar enfocadas a estos tres elementos. Por ejemplo, aquí dice, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. Estamos haciendo una metáfora, estamos hablando de que la persona, el poema habla de la persona, cuando una persona está en la tierra. Dice, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Está diciéndonos aquí que nosotros vivimos cierto tiempo, ¿no? Y aquí dice, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. Está haciendo una metáfora, aunque nosotros seamos bellos y hermosos como un quetzal, nos vamos a desintegrar, no vamos a estar aquí, solo estamos un momento. Y aquí viene también la carga filosófica de la poesía que se escribe en la época de los aztecas. Enseñaban, te estaban dando lecciones de vida, te estaban diciendo, mira, por más que tú tengas, por más que seas poderoso, por más que seas de jade, precioso, fuerte, por más que seas de oro, valioso, maleable, vas a terminar muerto, vas a desintegrarte y no va a quedar nada de ti en la tierra. ¿Ok? Además, la poesía también nos va a mostrar la cosmovisión del pueblo. Si ya la veíamos reflejada en la épica, la lírica nos va a llevar a un grado más profundo porque abarca la filosofía, va a entrar al punto de la filosofía en un grado máximo, ¿sí? Va a hablarse de la brevedad de la vida, como en la poesía pasada, de la incertidumbre de qué hay después de la muerte. Ellos sabían que había 3 infiernos, pero no sabían a ciencia cierta qué pasaba, no tenían una idea tan amplia como lo pudieran llegar a tener los egipcios. Y además habla de la melancolía, de la tristeza del individuo ante los dioses, porque sus dioses eran dioses que castigaban. Si no sacrificabas a un ser humano para que naciera el sol, te ibas a quedar sin sol, se iba a morir la vida en la tierra. Eran dioses terribles, malos, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en esta poesía. Es en verdad, tal vez como en su casa, obra nuestro Padre. Tal vez como plumajes de quetzal en tiempo de verdor, con flores se matiza. Aquí sobre la tierra está el dador de vida. Ahí vemos la cosmovisión de la vida, la cosmovisión del mundo, cómo ven el mundo ellos, ¿sí? En la tierra está el dador de vida. Aquí, vestido con plumajes de quetzal en tiempo de verdor, hace referencia a Quetzalcóatl. Está sobre la tierra el dador de vida. La tierra es quien nos da la vida. Estamos aquí porque la tierra, los dioses nos están dando la vida. ¿Okay? Luego dice, envuelve la niebla los cantos del escudo. Sobre la tierra cae lluvia de dardos. Con ellos se oscurece el color de todas las flores. Hay truenos en el cielo, con escudos de oro. Allá se hace la danza. Habla del más allá. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué hay allá, fuera de lo que estamos? ¿Sí? Envuelve la niebla los cantos del escudo. Sobre la tierra cae lluvia de dardos. Cuando mueres, la niebla te envuelve. Eres desintegrado. Se oscurece el color de todas las flores. Se apaga la vida para siempre. Así nos hablaban ellos de cómo era la vida, cómo concebían la muerte los aztecas. Por último, dice, ha bajado aquí a la tierra la muerte florida. Se acerca ya aquí. En la región del color rojo la inventaron, quienes antes estuvieron con nosotros, es decir, los dioses.
Va elevándose el llanto, hacia allá son impelidas las gentes. En el interior del cielo hay cantos tristes. Con ellos va uno a la región donde de algún modo se existe. Es decir, ellos consideraban que la muerte venía por nosotros, íbamos a una región donde había llantos, tristeza, pero existíamos. Y también hubo prosa dentro de la literatura azteca. La prosa va a estar en dos vertientes, así como sucedió con la prosa romana, hay dos. Solo que aquí no va a haber oratoria, aquí va a haber algo que se llamaba huehuetlatoli, o la prosa didáctica. Los huehuetlatolis, así se les conocen, eran discursos de los viejos y proverbios que se escribían. Estos fueron conservados por Fray Andrés de Olmos y son consejos que daban los mayores a los jóvenes. Eran discursos que se daban en las plazas públicas. El anciano del pueblo iba y compartía este discurso oralmente con los jóvenes para enseñarles sobre la vida. Y además va a estar la prosa histórica. La prosa histórica va a hacer referencia sobre las genealogías de los reyes aztecas, acontecimientos que se veían como eclipses, terremotos, inundaciones, hechos históricos. Realmente no hay mucha referencia de esta prosa, porque como les decía, fue destruida con la conquista de los españoles y lo que nos queda son aquellos textos que fueron conservados por los frailes que tuvieron ese acercamiento con las regiones indígenas. Pero bueno, el huehuetlatoli, por ejemplo, les leo este que está aquí en el texto, dice: ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer y que vestir. Con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás. Con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer. Era un consejo que daban los viejos a los jóvenes, les dice: ten cuidado de las cosas de la tierra, es decir, cuida lo que tienes, tus sembradíos, tus plantas, tu casa. Corta leña y labra la tierra, es decir, corta la leña para que tengas calor y labra la tierra, siembra para que después puedas cosechar. Planta nopales, planta magueyes. El nopal era uno de los principales alimentos que comíamos en la época prehispánica y el maguey tiene una relación aquí con tendrás que beber. Del maguey se extrae el aguamiel, que cuando se fermenta es pulque. Es decir, tendrás que beber y te tendrás que comer siempre que hagas esto. No necesitas nada más en el mundo. Solo con que cuides esto, estarás bien y además se hablará de ti porque eres un hombre de bien. Este otro, por ejemplo, niñez y juventud. Este huehuetlatoli es una enseñanza del padre a su hijo. Mi collar, mi pluma preciosa, como se forja el metal precioso, como el jade se horada, en la misma forja ha sido forjado, ha sido horadado. Perdón. Ya sabes que el venado, cuando lo persiguen, va asustado. No sabe que va para caer en la trampa donde morirá. Y tú, ¿acaso eres venado para que no sepas a dónde vas? Porque te ha sido mostrado el camino que has de seguir. De tu árbitro lo habrás consumado si lo pierdes. Solo esto es ya lo que escuchas, hijo mío. Aquí el padre le está diciendo al hijo que él le ha enseñado cómo debe conducirse, que él es su collar, es su piedra preciosa, que ha sido forjado, es decir, ha sido enseñado por él, ha sido horadado, ha sido agujerado, quiere decir, ha sido modificado por el Padre para que sepa el camino. Y posteriormente le dice: si tú no sigues este camino, vas a hacerme quedar mal a mí y perderás el camino y serás castigado por ello. Y por último, este es un proverbio. Los otros eran huehuetlatolis. Estos son proverbios, se parecen mucho a los proverbios de la Biblia, pero son un poquito más largos. En este caso es el consejo que da un padre a su hija sobre cómo debe comportarse y vestirse. Y dice: hijita mía, tortolita, niña, pon y guarda este discurso en el interior de tu corazón, guárdalo en ti, que no se te olvide, que sea tu tea. Tu tea es una corona, algo que llevas puesto siempre. Tu luz, tu todo, el tiempo que vivas aquí sobre la tierra. Escucha, es el tiempo de aprender aquí en la tierra. Esta es la palabra. Atiende y de aquí tomarás lo que será tu vida, lo que será tu hechura. Es decir, esto que te estoy diciendo, hijita mía, es lo que tienes que aprender. Esto es lo que te va a guiar en la vida. Escucha estos proverbios, escucha mis consejos para que puedas dirigirte a lo largo de la vida.
Mira que tus vestidos sean honestos y como conviene. Mira que no te atavies con cosas curiosas y muy labradas, porque eso significa fantasía y poco seso y locura. Tampoco es menester que tus atavios sean muy viles, o sucios, o rotos, como son los de la gente baja, porque estos atavios son señal de gente vil y de quien hace burla. Tus vestidos sean honestos y limpios, de manera que no parezcas ni fantástica ni vil. Es decir, el padre le está diciendo a la niña que debe vestirse de forma correcta, como era la usanza en la época prehispánica. Son consejos y así hay muchos más dentro de la literatura náhuatl. Hasta aquí acaba esta clase. Ahora te pido que realices la actividad que está en el área de actividades, es decir, vas a tener que buscar poesía de Nezahualcóyotl y identificar las partes, las características que vimos ahorita en la presentación dentro de algunos poemas de Nezahualcóyotl, y además deberás hacer las actividades que corresponden a la área de épica náhuatl en tu libro de texto. Si tienes alguna duda, nos vemos en la sesión de mañana, que va a ser en vivo, donde podremos platicar y tener un intercambio de ideas dentro de nuestra clase de literatura 2. Gracias por escucharme, nos vemos la siguiente clase.